La voz de Iván retumbó por el altavoz del celular, clara como campana, mientras el mole aún humeaba sobre la mesa del comedor. «Ya hablé con el asilo», dijo con ese tono suyo, medio serio, medio burlón. «Si firmamos a nombre de ella, nadie lo cuestiona. Después vendemos la casa y listo». Yo estaba en la cocina, a escasos metros, sacando el arroz del horno. Me detuve en seco. El cucharón resbaló entre mis dedos y golpeó contra la charola. Nadie en la mesa se inmutó. Dalia respondió con una carcajada breve. La misma risa que tenía de niña cuando hacía travesuras. «Perfecto. Si lo hacemos justo después del viaje. Ni cuenta se va a dar». El estómago se me hizo nudo. Quise creer que era un malentendido, que no estaban hablando de mí. Pero cuando escuché el oíra, ya ni se entera de nada. Mamá decía que con la edad, uno empieza al paso a olvidar las cosas importantes. Ya no hubo espacio para la duda. Sí, hablaban de mí. De mí. El oír a Viana, la mujer que les dio techo, comida y hasta paciencia cuando nadie más los quería ni ver. Yo no soy sorda, ni tonta. A mis 75 años. Camino lento pero pienso claro. He sido muchas cosas en esta vida: esposa de Genaro Viana, madre de Dalia, maestra de filosofía en el bachillerato, y viuda desde hace 8 años. Pero nunca me imaginé que sería también una carga. O peor aún, un obstáculo por quitar del camino. Volví a la estufa en silencio, fingiendo no haber escuchado nada. Terminé de servir los platos con la misma mano que minutos antes me temblaba. Entré al comedor con la fuente entre los brazos y les sonreí como si nada. Dalia estaba revisando su celular. Iván bebía agua mineral como si no acabara de planear mi exilio. Nerea, mi nieta, dibujaba en una servilleta. Gael, el más pequeño. Solo quería más tortillas. Me senté en mi silla de siempre, la de tela verde que Genaro reparó con sus manos justo antes de enfermar. Esa silla, testigo de tantos cumpleaños, tardes de tareas y noches de café y silencio, mientras ellos hablaban del viaje a Hawái, de la suite con vista al mar, del todo incluido. Yo los observaba con la distancia de quien ya no pertenece. «A ti también te tocará un descanso». «Mamá», dijo Dalia en un momento, sin siquiera mirarme. «La casa se queda solita. Imagina qué paz». Asentí. Tragué el arroz seco que se me atoraba en la garganta. «Sí, hija, qué paz, en el fondo». Me preguntaba si el asilo que Iván había mencionado también ofrecían habitaciones con vista al mar, o si la única vista sería un patio con sillas de ruedas alineadas al sol. Después de la comida, lavé los platos con más fuerza de la necesaria. Cada vaso fue una forma de no gritar. Cada tenedor, una excusa para no llorar. A las 6, subí a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta y me senté en la cama. El espejo me devolvió la imagen de una mujer que aún se sostiene. Aunque por dentro esté quebrada, me quedé mirando la silla de tela verde desde la ventana. Pensé en Genaro, en cómo estaría reaccionando él si escuchara lo que yo escuché. Seguro se levantaría de la mesa dando un portazo. Pero yo no. Yo esperaría, porque si algo me enseñó la vida y los años en el aula, es que la venganza se sirve mejor con paciencia. No dije nada esa noche, ni la siguiente. Solo anoté en mi libreta una frase. Escuché todo, pero ellos aún no saben que lo sé. Y eso me dio fuerza, porque la que escucha en silencio también planea. La mañana siguiente, Dalia entró a mi habitación con una sonrisa tan bien ensayada que parecía sacada de uno de esos comerciales de cremas antiarrugas. Traía una taza de café en una mano y un sobre en la otra. «Te traje tu café como te gusta». «Mamá, con canela y sin azúcar». «¿Sí?» Asentí sin decir nada, aunque yo siempre lo he tomado con piloncillo. Se sentó a los pies de la cama.
como cuando era niña y me pedía permiso para ir a las fiestas. La diferencia era que ahora no pedía nada, informaba. Estábamos hablando con Iván anoche, y creemos que lo mejor es que tú no vayas al viaje. Es un trayecto largo. Mamá, 12 horas de vuelo, más el cambio de horario, la humedad. Tú ya no estás para eso. Lo dijo con voz suave, como si me estuviera protegiendo. Como si cuidar de mí significara mantenerme lejos. Yo no dije nada. Tomé un sorbo del café. Tibio ya. Ella continuó, más cómoda al ver que no la interrumpía. Además, los papás de Iván siempre quisieron conocer Hawái. Es como su sueño de retiro. Y tú ya conoces la playa. No Acapulco. Cuando era chica. ¿Te acuerdas? Sonreí con la boca apenas. Por cortesía, me pregunté si ella sabía que Acapulco no es Hawái y que esa fue la última vez que vi el mar con Genaro, cuando aún teníamos los dos el cabello oscuro y sueños intactos. Tú quédate aquí. Tranquila. Cuida la casa. Es tu espacio. Tu ritmo. Nosotros te dejamos algo de dinero para el súper. Por si necesitas cualquier cosa. Y si se ofrece algo, puedes llamar a doña Melibea. Ella siempre está al pendiente. ¿Verdad? Asentí otra vez. Claro. Hija, no me miraba quieta los ojos. Jugaba con la costura del sobre blanco, que terminé sabiendo contenía efectivo. Me pareció poético, ella me pagaba por quedarme en mi propia casa, como si fuera una empleada doméstica de confianza. No su madre, la mujer que la trajo al mundo, la que la cuidó con fiebre a medianoche, la que le preparó su primer lonche de primaria, la que vendió su anillo de compromiso para pagarle la universidad. Vamos a estar solo 10 días. El resort está increíble. Mamá, con todo incluido. Albercas infinitas. Masajes. Actividades para los niños. Te vamos a mandar fotos. Fotos. Como si una imagen digital pudiera sustituir una presencia. Como si pudiera mirarme en ellas y sentirme parte de algo. Dejó el sobre en mi buró. Se levantó y me besó la frente. Descansa. Sí. No te preocupes por nada. Y se fue con la ligereza de quien ha tomado una decisión conveniente, convencida de haber hecho lo correcto. Me quedé sentada en la cama, sola con el café que no sabía a nada y el sobre que pesaba más que un ladrillo. Miré hacia la ventana. El jacarandá del patio comenzaba ya a florecer. Genaro solía decir que la primavera era la estación donde todo se revelaba los colores, los secretos, las verdades. Me pregunté si esta también sería mi primavera, si acaso lo que se estaba revelando no era el mundo, sino yo misma. Volví a tomar mi libreta y escribí otra frase. Cuando tu hija te deja fuera del viaje familiar, no es la distancia lo que duele, es la decisión. Lo de quedarme sola en casa mientras ellos volaban a Hawái no fue la primera renuncia que hice por Dalia, ni la más dolorosa. Lo supe esa noche, cuando bajé al cuarto de servicio para buscar las llaves del closet viejo donde guardo mis papeles. Al abrir la caja metálica color óxido que Genaro usaba para archivar los recibos de predial, encontré, entre facturas y escrituras, los estados de cuenta de los últimos 5 años y una libreta de hojas cuadriculadas donde yo, por costumbre de maestra, había anotado con letra clara cada peso que salía y no regresaba. 5 años. Dalia llegó con Iván y los niños pocos meses después de que la pandemia empezara. Yo todavía trabajaba como correctora de estilo para una editorial de secundaria. Era un ingreso modesto, pero suficiente para mí. Genaro llevaba 4 años de muerto. La casa estaba silenciosa, y mis días eran largos, aunque tranquilos. Hasta que, una noche de junio, Dalia me llamó llorando. Mamá, perdimos el departamento, Iván ya no tiene trabajo. No tenemos a dónde ir. No me lo pidió, me lo lanzó.
como quien suelta una verdad demasiado pesada para cargarla sola. Les dije que sí, que por supuesto, que esta casa era también suya, aunque sabía que no lo era. Pero ¿qué madre se atreve a decir no cuando su hija le habla con la voz rota? Vinieron con maletas improvisadas y 2 niños somnolientos. El menor tenía fiebre. La mayor traía una muñeca sin cabeza. Al principio, pensé que era temporal. Unos meses, máximo. Yo tenía ahorros en mi cuenta Afore y vendí el coche que Genaro me dejó para emergencias. Emergencia fue. Al tercer mes, ya había comprado una computadora nueva para que Iván pudiera buscar trabajo desde casa, palabras suyas, y habilité el estudio como su oficina. El comedor se convirtió en área de tareas para Nerea y Gael. El refrigerador empezó a vaciarse más rápido. La despensa duraba la mitad. La casa, que antes crujía en paz, ahora temblaba de voces, de pasos, de necesidades que no paraban. Iván consiguió algo de trabajo en línea, pero nada estable. Dalia volvió a quedarse embarazada, aunque según ella tomaba sus precauciones. El bebé nunca llegó. Una pérdida dolorosa. Eso nadie lo niega. Pero también fuese el momento en que me di cuenta que yo ya no era la madre que acompaña, era la base económica de toda una familia. Cada vez que se rompía algo, la lavadora, la licuadora, el calentador, yo pagaba. Cuando Gael se enfermó y el seguro se venció, pagué yo la consulta particular y los medicamentos. Cuando Nerea quiso entrar al taller de ballet, compré las zapatillas y el uniforme. No me quejé, ni una sola vez, pero lo anoté todo. No por rencor, sino por memoria, porque sabía que, algún día, cuando la calma regresara, necesitaría recordar lo que en medio del ruido parecía invisible que yo también daba. Y mucho. La suma total. Al cierre de ese último diciembre, era de C1.238.200. Una cantidad que no incluye las comidas cocinadas, las noches sin dormir cuando alguno tenía fiebre, los taxis pagados, los útiles escolares, ni las lágrimas tragadas en silencio. En esos 5 años, no recibí un solo depósito de vuelta, ni una nota de agradecimiento. Solo frases como «Tú siempre has sido tan generosa», «Mamá» o «Cuando podamos», «Te vamos a ayudar también». Pero ese cuando nunca llegó. Solo llegó Hawái. Y la decisión de dejarme afuera. Esa noche, al guardar los papeles en la caja metálica, sentí que algo dentro de mí se alineaba, como si el silencio acumulado de esos años, al fin, tuviera forma, peso y valor. No era rabia, era claridad. Y en la claridad, una decisión empieza a nacer. Escribí en la libreta 5 años de silencio. Y cada uno me enseñó algo que no estaba en los libros. El día de la partida llegó con cielo claro y olor a pan tostado. Desde temprano. La casa era un desfile de maletas, cargadores, sandalias nuevas y gritos de «¿Dónde están los pasaportes?». Todo giraba en torno a la emoción del viaje. Como si el aire mismo se hubiera llenado de promesas que no me incluían. Yo me limité a preparar café y dejar la mesa puesta. Nadie me pidió ayuda. Tampoco la ofrecí, a eso de las 9, mientras Iván subía las maletas al coche y Nerea insistía en llevar su peluche gigante a bordo. Escuché la voz de Dalia en el patio, justo junto a la reja de al lado. Estaba hablando con Melibea, mi vecina de toda la vida. «Doña Melibea, sería mucha molestia que le eche un ojo a mamá estos días. Ya sabe, por si se cae o algo. Él o algo». Me retumbó en el pecho como una campana hueca. Melibea, que ya tiene 78 años pero conserva la mirada viva. La corrigió con una media sonrisa. «Claro que sí, hija. Pero recuerda que tu madre es más fuerte de lo que parece. Y más lista también.
No sé si Dalia lo notó, pero yo desde la cocina agradecí esa frase como si fuera un abrazo. Minutos después, Dalia entró para despedirse. Llevaba gafas de sol en la cabeza y un vestido de lino claro, como si ya estuviera pisando la arena. Me dio un beso en la mejilla. No hagas esfuerzos. Mamá, solo descansa. Cualquier cosa. Melibea está atenta. Le dejé tu número, por si no contestas. No te preocupes por nada. Asentí con una sonrisa que no me alcanzó los ojos. Cuídense mucho. Hija, te mandamos fotos, dijo Iván desde la puerta. Con tono de burla involuntaria. Nerea me abrazó rápido. Gael me lanzó un beso al aire. El motor del auto rugió. La reja se abrió. Y en menos de un minuto, el silencio volvió. Un silencio distinto. No el de la casa vacía, sino el del alma que se despide sin decir adiós. Fui al patio y miré por encima del muro. Melibea regaba sus plantas de albahaca. Me vio y alzó la mano con un gesto cómplice. Yo respondí con un movimiento breve y volví adentro. Saqué mi libreta azul, la que guardo en el buró, y anoté con tinta negra. Primero me matan con desprecio y luego me vigilan con lástima. Después cerré la libreta. Fui a la cocina. Me serví un café caliente y me senté en la silla de tela verde. El silencio era profundo, pero no me asustaba, porque esa última llamada, la de control disfrazado de cuidado, ya no me dolía. Me confirmaba que el juego seguía. Y que yo, aunque ellos no lo supieran, acababa de entrar en él. Al día siguiente, me levanté temprano. Me puse una blusa blanca con bordado fino, la que guardo para ocasiones donde una quiere parecer firme sin dejar de ser amable, y salí con rumbo al despacho de Llorens y Asociados, en la calle Hidalgo, a unas cuadras del teatro de la ciudad. No pedí cita. Sabía que, si tenía suerte, él seguiría ahí. Y si no, al menos me iría con la certeza de haberlo intentado. Gaspar Llorens fue mi alumno en tercero de prepa. Tenía 17 años y un corazón más grande que su espalda. Era de esos muchachos que no hablaban mucho, pero cuando lo hacían pensar. Recuerdo que en una clase sobre justicia, levantó la mano y dijo: «Profe, a veces hay que ser justo, aunque los demás piensen que uno se volvió cruel». En ese momento supe que iba a llegar lejos. Me anuncié en recepción con mi nombre completo. La secretaria, una joven de voz dulce, me ofreció café 5 minutos después. Él salió del fondo del pasillo, más alto, más canoso, más formal, pero con la misma mirada atenta. «Maestra Viana». Asentí. Él sonrió. Genuino. ¿Se acuerda de mí? «Maestro», pregunté sin pensar, usando el apodo que él me puso en aquellos años. Él soltó una risa suave y me extendió la mano con respeto. «Claro que sí. Usted me enseñó que el poder sin ética es solo ego. Pase. Por favor». «Qué honor tenerla aquí». Entramos a su oficina. Alfombra limpia. Estanterías con libros de lomo grueso. Una foto enmarcada con su esposa y 2 hijos. Me ofreció asiento y otra vez café. Esta vez acepté. Cuando se sentó frente a mí, con los dedos entrelazados, respiré hondo y le conté todo. No omití nada desde cómo Dalia e Iván llegaron tras perderlo todo, hasta la conversación que escuché sobre el asilo y la venta de mi casa. Cada palabra salió con precisión, sin llanto. Ya había llorado en silencio durante 5 años. Esta vez quería ser escuchada, no consolada. Gaspar me escuchó sin interrumpirme. Anotaba en un bloc amarillo con letra firme. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio. Luego preguntó: «¿La casa está hecha a su nombre?» Saqué una carpeta de mi bolsa y le mostré la escritura. Estaba registrada desde 1992 a nombre de Eloíra R. de Viana. Genaro siempre insistió en que yo fuera dueña formal,
para que si un día yo falto, nadie te toque ni el marco de la puerta. Gaspar revisó el documento. Lo sostuvo con cuidado, como quien sostiene una promesa. Tiene libertad total sobre esta propiedad. ¿Estás segura de querer vender? Estoy segura de no querer volver a ser invisible en mi propia casa. Asintió, sin juicio, solo comprensión. Tecleó unas cosas en su computadora. Llamó a su asistente por el intercomunicador y comenzó a hablar de avalúo, contratos, compradores potenciales, todo con la eficiencia de quien no solo sabe lo que hace, sino que lo hace con convicción. Podemos movernos rápido, si acepta una venta con pago inmediato y sin tantos requisitos. En 2 semanas esto puede cerrarse. Pero eso implica un precio más bajo del valor de mercado. No busco ganancia. Gaspar, busco cierre. Me miró con la misma expresión que vi en él cuando tenía 17 años. La de alguien que entiende que hay decisiones que se toman con la razón, pero se sostienen con el alma. Al salir de su oficina, el sol de mediodía me pareció menos duro. Crucé la calle rumbo al jardín Cenea con paso firme, como si cada piedra del empedrado supiera que acababa de recuperar algo que me pertenecía la capacidad de decidir por mí misma. Esa tarde, al regresar a casa, escribí en mi libreta: el poder cambia de manos cuando una mujer deja de pedir permiso. 2 días después, Gaspar llegó puntual a las 10 de la mañana acompañado de un valuador con lentes oscuros, portafolio negro y una cinta métrica colgando del cinturón. Se llamaba Julián, y aunque al principio parecía distante, en cuanto entró por la puerta se detuvo a mirar el marco de madera tallada del zaguán y soltó un silbido admirativo, original del 70. Esto ya no se hace así. Asentí con una mueca apenas visible. La casa fue construida por mis suegros y remodelada por Genaro y por mí poco después de casarnos. Cantera rosa en la fachada, 3 recámaras amplias, ventanales con herrería de diseño colonial, un patio central con bugambilias viejas y un pozo que ya no sirve, pero que todos dicen que da suerte. Mientras Julián tomaba notas y sacaba fotos con una pequeña tablet, Gaspar y yo recorrimos la casa como si fuera la primera vez. En el estudio donde Iván instaló su oficina temporal, aún había restos de papeles, carpetas con membrete y una caja con libros de marketing olvidados. En la cocina, los azulejos de Talavera seguían firmes, igual que el fregadero profundo que Genaro mandó a instalar porque decía que una casa sin buena cocina es solo una estructura hueca. Julián hizo cálculos en voz baja. Midió la altura de los techos, preguntó por las fechas de última impermeabilización y me pidió los recibos del predial. Cuando llegamos al patio, se agachó junto al árbol de guayaba y tomó una foto del encuadre desde ahí, hacia la sala. «Esta toma se va a vender sola», murmuró. Me limité a mirarlo sin decir nada. No se trata de vender una foto bonita. Se trata de desprenderse de una vida entera. 1 hora más tarde, nos sentamos los 3 en el comedor. Julián, con tono profesional y sin rodeos, anunció valor comercial, considerando ubicación en el centro histórico, estado de conservación, materiales y terreno, entre C6.6 y C6.8 millones. Pero eso es en venta tradicional, si se busca algo rápido, con pago en efectivo y sin muchas vueltas. Lo razonable sería entre C6.1 y C6.3 millones, más cerca de 6.2. Siendo honestos, Gaspar me miró. Yo asentí con tranquilidad. Acepto C6.2 millones, si es en efectivo y sin condiciones. Ni un peso más ni menos. Julián levantó las cejas, sorprendido por la claridad. Gaspar anotó en su carpeta sin titubear. Lo dejamos firmado como base para ofertas. Después se puso de pie. Recogió sus cosas y me dio la mano con respeto. Su casa es hermosa, señora. Tiene alma.
Sonreí apenas. La gente suele pensar que eso es un cumplido. No saben que cuando una casa tiene alma, también duele más dejarla. Cuando se fueron, me quedé sola en el comedor, viendo el mantel de cuadros rojos y blancos que compré en el mercado de San Miguel hace 20 años. Pensé en cuántas veces nos sentamos ahí con Genaro, con Dalia de niña, con los nietos. Pensé también en las veces recientes que ese comedor fue usado para reuniones que no me incluían, para planes que no eran míos. Saqué la libreta azul y escribí: el valor real no está en el precio. Está en saber cuándo dejar ir. Comencé por el cuarto de Dalia. No sabía si lo hacía con rabia, con nostalgia o con la necesidad de que algo cambiara en mí de forma concreta, visible, física. Como si mover cosas ajenas fuera también mover el dolor propio. Lo primero que encontré fue su viejo escritorio. El mismo que Genaro y yo le compramos cuando entró a la universidad. Aún tenía, en una esquina, una calcomanía medio borrada que decía: la vida se trata de intentarlo. No sabía si reír o llorar. En los últimos 5 años, ese escritorio había acumulado más polvo que sueños. Fui metiendo libros en una caja, guías de viaje, novelas a medio leer, una agenda sin usar. Luego vinieron los cajones, cartas, boletas escolares de los niños, un frasco con monedas extranjeras. Cada objeto tenía su historia, pero ninguna historia reciente era mía. Era como si la casa hubiera seguido siendo suya y yo apenas una figura decorativa. Una figura que cocina, paga cuentas y se retira y a tiempo. En el closet había ropa que jamás vi puesta. Vestidos con etiqueta, bolsas caras, zapatos alineados como si esperaran el momento de desfilar en una vida que no incluía a su madre. Me detuve, no por el peso del cansancio, sino porque en la parte alta del ropero, detrás de una caja de cartón rota, encontré algo mío. Bueno, nuestro. Era una caja de galletas metálica, vieja, abollada, con una etiqueta escrita a mano: recuerdos de Genaro. La abrí como quien desentierra una cápsula del tiempo. Adentro, fotos en blanco y negro, una pipa que aún olía a tabaco dulce, y varias cartas dobladas con cuidado. Reconocí la letra de Genaro de inmediato, redonda, firme, con esas eses grandes como olas. Leí la primera. Era corta, escrita en una servilleta del café donde solíamos desayunar los domingos. Elo, si algún día te hacen sentir que no perteneces, recuerda esto: tú construiste este hogar. No permitas que te ignoren ni en tu propia casa. Sentí el golpe justo donde más dolía, en el orgullo, en el amor, en la memoria. Me senté en la cama, con la carta entre las manos, y por primera vez en muchos días lloré, pero no era tristeza. Era un desahogo viejo, contenido, una grieta abierta por fin. Me tomé mi tiempo. Guardé las cartas en una carpeta nueva, las fotos en un sobre, la pipa en una caja con tapa. Todo eso sí vendría conmigo. Lo demás: ropa, papeles, adornos, juguetes, aparatos, documentos, lo fui clasificando en silencio. 3 cajas medianas para Dalia, 2 para Iván, una para cada niño. Las etiqueté con marcador negro. Luego fui al cuarto de los niños y repetí el proceso. Peluches, mochilas, libros de texto con dibujitos en los márgenes. Todo con orden y respeto. Como si aún creyera que algún día ellos preguntarían: ¿dónde quedó mi cuaderno azul? No tiré nada. Aunque lo pensé, decidí que guardarían todo en una bodega. Le llamé a Natalie, una joven que conocí en la librería del centro y que ahora trabajaba en una empresa de mudanzas. Le expliqué la situación sin entrar en muchos detalles. Solo le dije: quiero que mis hijos encuentren sus cosas en buen estado, pero no en mi casa.
Ella entendió. Las mujeres como nosotras no necesitamos explicarlo todo para que otra mujer entienda lo que sentimos. Al final de la jornada, me preparé una taza de té de canela y me senté otra vez en la silla de tela verde. Tenía la caja de Genaro a mi lado. Cerrada pero viva. Ya no sentía dolor, sino una claridad casi dulce. El pasado estaba intacto. Sí, pero por primera vez. El futuro también me pertenecía. Escribí en mi libreta: las fotos no duelen. Lo que duele es darnos cuenta de cuánto dejamos que nos borren mientras seguíamos colgadas en las paredes. La bodega quedaba a 15 minutos de la casa, en una zona tranquila cerca del Libramiento Sur, justo detrás de un taller mecánico que olía así a aceite viejo y a humo de escape. Era un complejo discreto, con casetas de lámina gris y un pequeño letrero en la entrada que decía Guardamax, espacio que cuida lo tuyo. Me pareció un lema apropiado para lo que estaba por hacer, cuidar lo que me había dolido soltar. Natalie, la muchacha que me ayudó con la contratación, me recibió con una sonrisa cálida. Tenía manos pequeñas pero firmes, y hablaba con ese tono claro de quien no se anda con rodeos. Tenemos una unidad disponible, 6x3, techo alto, ventilada. ¿Le parece bien? Asentí. No necesitaba más espacio. Solo quería que sus cosas estuvieran seguras. Pero lejos. Lo suficientemente cerca para que pudieran ir a buscarlas cuando quisieran. Lo suficientemente lejos para que dejaran de pesar en mi sala. La empresa de mudanza llegó esa misma tarde. 2 chicos jóvenes, eficientes, educados. No preguntaron mucho, pero me miraban con curiosidad. Es probable que pensaran que me estaba mudando yo. No los corregí. Dejé que imaginaran lo que quisieran mientras embalaban las cajas rotuladas con nombres y fechas. Dalia ropa, Iván papeles, Nerea juguetes, Gael libros. Una de las cajas no tenía nombre. Era más pequeña, de cartón grueso y sin etiquetas visibles. Esa no la cargó nadie más que yo. Dentro iban los diplomas de Dalia, el de secundaria, el de preparatoria, incluso aquel reconocimiento que ganó en un concurso de poesía infantil y que enmarcamos entre risas en 1991. También guardé algunas fotos Dalia con uniforme de ballet. Dalia el día de su boda. Dalia abrazada hacia su papá en la cocina, con harina en la cara. Imágenes congeladas en un tiempo donde ella aún me miraba con ternura. Y por último, puse una carta, una que nunca entregué. La escribí hace años, cuando nació Gael. Una carta de bienvenida, de abuela primeriza, escrita con el corazón enredado entre orgullo y miedo. En ese entonces pensé que sería bonito que la leyera cuando fuera grande. Hoy decidí que, si algún día encuentra esa caja y le da por curiosear, tal vez entienda algo que yo nunca supe decirle en voz alta. Cargué esa caja como si fuera un altar. La puse al fondo del almacén, en la repisa metálica que los chicos instalaron con cuidado. El resto lo acomodamos en filas limpias, ordenadas, con inventario y etiquetas visibles. No quería que se perdiera nada. Quería que todo estuviera ahí, tal como lo dejé intacto. Pero ya no mío. Antes de cerrar el candado, me quedé unos segundos mirando el interior. Era curioso. Durante años, esa casa se había sentido como una extensión de mi hija, de mis nietos, de su vida que se expandía ocupándolo todo. Hoy, toda esa expansión cabía en un espacio de 6x3, con paredes de lámina y una luz tenue filtrándose por un tragaluz. Al volver al coche, saqué mi libreta azul y escribí: hay cosas que no se tiran, se guardan, pero no para tenerlas cerca, sino para que dejen de doler. Encendí el motor. La tarde caía sobre Querétaro con ese sol tibio que acaricia sin quemar. Pensé en Genaro, en lo que diría si me viera así.
conduciendo sola, liberando espacios con cada kilómetro. Tal vez me diría que ahora sí. Por fin, estaba empezando a vivir en mi propia casa. Aunque ya no estuviera ahí, reservé el vuelo una noche después de cerrar la bodega. Entré al sitio web con las manos temblorosas, pero decididas. Puse mi nombre completo, mi número de tarjeta, las fechas. Elegí el mismo hotel que Dalia mencionó semanas antes, aquel que tenía piscina infinita, desayuno en la terraza y acceso directo a la playa privada. Lo recuerdo porque lo dijo con voz de anuncio, mientras me explicaba por qué no podía incluirme. Es muy caro. Mamá, y tú no lo disfrutarías. Además, son camas king size. Tú duermes mejor en tu colchón ortopédico. Entonces, fingí una sonrisa. Ahora reservaba mi propia cama king size con vista al mar. Tomé un vuelo desde el aeropuerto de Querétaro, con escala breve en Ciudad de México. Viajé ligera una maleta pequeña, un libro de Benedetti, 2 vestidos, un sombrero de ala ancha que no usaba desde el 2004. Durante el trayecto, miré por la ventanilla como si fuera la primera vez, y quizá lo era. Porque volar sabiendo que nadie te espera ni te controla es distinto. Es más liviano. Al llegar a la recepción del hotel en Riviera Nayarit, el joven del mostrador me saludó con una sonrisa mecánica. Le di mi identificación y la confirmación impresa. Tecleó unos segundos. Luego levantó la mirada y dijo: «Bienvenida, señora Viana. Sí, está registrada. Curioso. Tenemos otra reservación con el mismo apellido para mañana. ¿Es usted parte del grupo Teruel Viana?» No pude evitar arquear una ceja. No respondí con calma. «Soy parte de mí». Me entregó la llave con cara de no entender. Pero eso no importaba. Crucé el lobby de mármol blanco con pasos lentos y seguros. El aire olía a coco, a sal, a descanso caro. Al fondo, un ventanal dejaba ver la línea del mar dibujada con pincel fino. Me detuve ahí un momento. No por cansancio, por triunfo silencioso. La habitación estaba en el 3er piso. Esquina sur, amplia, luminosa, con terraza privada y un sillón de mimbre frente a la vista más azul que he visto en años. Dejé mi maleta en una esquina, quité mis zapatos y me senté sin prisa en la terraza. Cerré los ojos. El sonido del oleaje llegaba como una caricia tibia. No pensé en nada, y al mismo tiempo, lo pensé todo. 1 hora después, bajé al restaurante del hotel. Me ofrecieron una copa de vino blanco, aceitunas, pan recién horneado. Cuando el mesero trajo el menú, pregunté si el grupo Teruel Viana tenía alguna preferencia de comida ya registrada. Él, sin saber nada, me contestó con naturalidad: «A ellos les gusta el pescado zarandeado. Lo tienen agendado para la cena de mañana». Asentí, sin mirar el menú. «Entonces yo lo tomaré hoy». Y así fue como esa noche, sola frente al mar. Cené el plato que Dalia me negó con excusas sobre la edad y el cansancio. Levanté la copa y brindé por mí. No por venganza, no por revancha, por dignidad, por memoria, por cada vez que me sentí menos en mi propia casa. Al volver a la habitación, abrí la maleta. Saqué el cuaderno azul y escribí sentada sobre la cama. Llegué antes, no por prisa, sino porque me cansé de quedarme atrás. Y debajo, otra línea más pequeña. Mañana, cuando lleguen, estaré en la misma playa, pero en otra historia. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin pendientes, sin escuchar pasos ajenos al otro lado del pasillo. Dormí como no dormía desde hacía años, sabiendo que, por fin, el viaje era mío y que nadie podía volver a dejarme fuera. Esa mañana pedí un café de olla con canela y lo llevé a la terraza de la habitación. El mar brillaba con ese tono entre esmeralda y plata que solo aparece temprano.
cuando el sol aún no decide si calienta o solo acaricia. Me senté en el sillón de mimbre, con las piernas cubiertas por el pareo azul que me compré en el tianguis de bucerías, y dejé el celular sobre la mesa baja, boca abajo. No tenía prisa por encenderlo. No necesitaba relojes, ni alertas, ni recordatorios. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo podía esperar. Pero el silencio no duró. El celular vibró con fuerza 1, 2, 3 veces seguidas. Luego se detuvo y volvió a vibrar. Lo tomé sin urgencia. Giré la pantalla. Y ahí estaban, 43 llamadas perdidas. Las primeras eran de Dalia. Las siguientes, mezcladas iban. Número fijo de la casa. Otra vez, Dalia. Otra vez, Iván. Después, un mensaje de voz. No lo abrí al instante. Lo observé como quien ve una carta marcada. Como quien ya sabe el contenido, pero quiere saborearlo con calma. Tomé otro sorbo de café. Sentí el calor reconfortante bajar por mi pecho. Entonces sí. Puse el altavoz y apreté reproducir. ¿Dónde estás? ¿Dónde demonios estás? Mamá, su voz sonaba alterada, nasal, como cuando llora sin querer llorar. Esta es nuestra casa. Nuestra casa. ¿Qué hiciste? Mamá, ¿cómo pudiste venderla sin decirnos nada? Hice una pausa. Respiré profundo. Estábamos en Hawái, confiando en ti, y tú desapareces y haces esto. Dime que no es cierto. El mensaje terminó con una mezcla de sollozo y rabia. Luego otro audio llegó, más corto. Esta vez, de Iván. Esto es ilegal. Te pasaste de la raya. Ya estamos de regreso. Exijo una explicación. Devuélvenos la llave. No pude evitar una risa baja, contenida, casi inaudible. Devuélvenos. Pensé en todo lo que les había dado durante años. En el coche vendido, en el fondo de ahorro retirado, en las facturas del supermercado, del pediatra, del gas, de las reparaciones que nunca pagaron. Y ahora exigían llaves. ¿De qué? De mi vida. Miré otra vez el mar. Las olas rompían con cadencia tranquila, como si a ellas no les importara el caos de los humanos, como si supieran que todo se acomoda con el tiempo, que incluso el dolor tiene fecha de caducidad. Apagué el celular. No por desdén, sino por paz. Ya había escuchado lo suficiente. Ya sabía lo que tenía que saber. Me recosté en el sillón. Cerré los ojos y dejé que la brisa hiciera su trabajo. El enojo de ellos no me preocupaba. Lo que me preocupaba era no haberlo hecho antes. A veces, uno pasa décadas aguantando por amor, o por miedo, o por costumbre. Pero hay un momento, uno solo, en el que la dignidad pesa más que la costumbre. Y ese momento había llegado para mí justo ahí, frente al Pacífico, con 43 llamadas perdidas como música de fondo. El lunes, como habíamos acordado, me reuní con Gaspar en la notaría del centro. Vestía su saco azul marino de siempre, ese que lo hacía parecer más joven aunque ya peinaba canas con cierta elegancia. Me saludó con ese respeto mezcla de exalumno y profesional que nunca me había faltado. ¿Lista? Maestra, preguntó con una sonrisa cálida. Más que lista. Gaspar. ¿Es ahora o nunca? Respondí con voz firme, sin titubeos. Los papeles ya estaban en orden. La empresa de inversión, un grupo joven de San Luis Potosí que se dedicaba a rentas turísticas, había aceptado mi oferta sin regatear. Querían la casa como estaba, con sus arcos de cantera rosa, sus pisos antiguos y el patio lleno de bugambilias. La pagarían en efectivo C$6.2 millones depositados a una cuenta nueva que abrí solo a mi nombre. Todo limpio, todo legal, todo mío. Firmé cada hoja con calma, no por lentitud, sino por respeto. Esa casa había sido mi templo, mi trinchera, mi cruz y mi consuelo.
había albergado las risas de infancia de Dalia, las discusiones con mi esposo, las noches de insomnio esperando llamadas que no llegaban. Y ahora pasaba Quirós a otras manos. A mí no me dolía dejarla. Me dolía lo que se había deformado ahí dentro. Cuando entregué las llaves, lo hice sin ceremonia. Las puse sobre la mesa de madera que aún permanecía en la entrada y suspiré. Gaspar notó el gesto. ¿Todo bien? Sí, no dejo nada que me pertenezca. Y lo que fue mío, ya no lo reconozco. Al salir, fui directamente a la oficina de correos. Llevaba en la bolsa un sobre manila sellado, dirigido a Dalia e Iván. Dentro, una carta escrita a mano y una copia firmada del contrato de compraventa. La empleada me preguntó si quería servicio certificado. Asentí. Era importante que quedara constancia. La carta decía así, Dalia. Iván, a partir del día de hoy, la casa en la que vivieron durante los últimos años ya no es mía. Fue vendida legalmente y con todos los documentos en regla. Las pertenencias que dejaron han sido trasladadas a una bodega segura a mi nombre. Estarán disponibles para su recogida durante los próximos 3 meses, después de ese plazo. La empresa de mudanzas tiene autorización para donar o desechar lo que quede. La dirección y los datos de acceso están en el reverso de esta carta. No necesitan buscarme. Yo ya me encontré. Firmé con mi nombre completo. Ni mamá, ni con cariño, ni disculpas. Solo la verdad. Fría, clara, definitiva. Esa noche, dormí en un hotel sencillo de la misma colonia. No quise volver a la casa vacía. Sentía que ya no me pertenecía. Y era cierto. El alivio no fue inmediato. La tranquilidad vino con la ducha caliente, con el pan dulce que pedí al cuarto, con la ausencia de ruidos familiares que siempre dolían más cuando no venían acompañados de amor. A la mañana siguiente, un mensaje nuevo en el celular. ¿Te volviste loca? Nos sacaron a pisoc, a empujones. Había gente en la sala. Mamá, ¿cómo pudiste? Lo leí una sola vez y lo borré. No era locura, era cordura largamente postergada. Esa misma tarde, llamé a Gaspar para agradecerle. Quise invitarle un café, pero él, con gentileza, declinó. Ya habrá tiempo. Hoy es día para que celebre usted sola. Y eso hice. Me senté en un parque cercano. Compré un helado de mango con chile como en los viejos tiempos. Y miré a los niños correr sin miedo. Me sentí ligera, no por lo que dejé atrás, sino por lo que finalmente me atreví a soltar. No había pasado ni una semana desde la firma cuando llamaron a la puerta de mi habitación, en el hotelito de San Sebastián. Abrí, sin imaginar quién podía ser, y ahí estaba ella, Melibea, de pie, con una bolsa de pan de nata en una mano y los ojos llenos de lágrimas en la otra. «¿Te puedo abrazar?», dijo. Sin rodeos, asentí, y nos fundimos en un silencio que no pedía explicaciones. Nos sentamos junto a la ventana, donde la brisa traía olor a jacarandas y pan tostado de la cafetería de la esquina. Ella dejó el pan sobre la mesa, pero no lo tocamos. En cambio, me miró como solo las amigas viejas saben mirar. Cuando Dalia me pidió que te echara un ojo por si te caías, quise escupirle la cara, confesó. «Lo sé», le respondí, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Nos reímos, pero fue una risa rota, esa que nace entre pena y rabia, y que uno agradece porque al menos rompe el nudo en la garganta. Melibea, con su voz rasposa y su vestido lleno de flores, parecía una de esas tías sabias que los cuentos olvidan. Había sido mi vecina por más de 30 años. Me había visto llorar por primera vez cuando murió mi esposo. Me había regalado mermeladas y consejos sin pedir nada a cambio. ¿Sabes qué me duele más?, Eloíra dijo, sirviéndose el mezcal que trajo en una botellita envuelta en papel estraza. Que siempre fuiste buena madre, buena esposa, buena vecina, y en este mundo
Ser buena muchas veces significa ser invisible. Brindamos. El mezcal quemó al entrar, pero limpió por dentro. Ser buena no me salvó. Meli, me demoró, pero ya no tengo tiempo para postergar lo que merezco. Melibea me tomó la mano y la apretó como si quisiera decirme todo sin decirlo. Tú no te volviste loca, Elo. Solo despertaste. Y los que duermen, al verte de pie, se asustan. Miramos el atardecer teñir de oro las tejas de los techos y los árboles del parque. Era un atardecer suave, sin prisa, como si supiera que lo estábamos necesitando. Melibea se quedó hasta tarde. Comimos pan con queso. Hablamos de la infancia de nuestras hijas, de lo poco que nos habíamos escuchado a nosotras mismas. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó mientras guardaba su sombrero. Vivir en serio, respondí sin pensarlo. Por fin dijo, ya era hora. La marea subía despacio aquella mañana, como si el océano también hubiera aprendido a no apresurarse. Estaba sentada en la terraza del hotel, con mi taza de café entre las manos y el aire salado acariciándome el rostro, cuando empezó el coro de notificaciones, vibraciones, pitidos, zumbidos. El teléfono, olvidado desde anoche. Temblaba como un animal herido sobre la mesa de madera. 43 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz, 11 mensajes de texto, 3 audios, todos de Dalia, uno de Iván y uno de un número desconocido. Seguro algún abogado improvisado. Respiré hondo. No había prisa. El café aún estaba caliente y mi corazón, por primera vez en años, no temblaba. Abrí primero los textos. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con nuestra casa? Mamá. Contesta ya. Y el clásico. No te reconozco. Después vinieron los audios. Dalia, llorando. Dalia, gritando. Dalia, amenazando con ir a la policía. Dalia, diciendo que soy una ingrata, una desquiciada, una mujer mayor que necesita ayuda psicológica urgente. Cuando por fin llegué al audio de Iván, ya no me dolía. Solo me cansaba el oírla. Esto es muy grave. Lo que hiciste es imperdonable. Dalia está destrozada. ¿Qué le vamos a decir a los niños? ¿Qué ejemplo les estás dando? Nosotros siempre te hemos cuidado. Puse pausa. Guardé el teléfono por un momento. Me serví otro poco de café. Y sonreí. Pensé en lo absurdo de esa frase. Nosotros siempre te hemos cuidado. Como si llenar el refri con las compras que yo pagaba fuera cuidar, como si usar mi casa, mi luz, mi pensión, y luego decidir internarme en un asilo sin consultarme fuera cuidar. Volví a tomar el teléfono. Esta vez respondí con un solo mensaje de voz, sin gritar, sin llorar, sin pedir disculpas. No se lo hice a ustedes. Me lo hice a mí, después de años de escuchar sus problemas, de pagar sus deudas, de cederles mi espacio y mi silencio. Por fin tomé una decisión que era mía. No fue venganza, fue justicia. Y si eso les duele, es porque se les acabó la costumbre. No lo envié de inmediato. Lo escuché 2 veces. Mi voz se oía tranquila, clara, como si por fin me hablara no solo a ellos, sino a mí misma. Entonces sí, lo mandé. Silencio después, ni un pitido, ni una respuesta inmediata. Como si del otro lado del mar no supieran cómo reaccionar cuando la mujer a la que dieron por vencida les mostraba la espalda. Y no por rencor, sino por dignidad. Esa tarde salí a caminar por la playa. Un niño jugaba a enterrar un coco. 2 adolescentes se reían tomándose selfies. Y un señor mayor, de esos con piel curtida por el sol y los años, me saludó con un gesto amable. Como si me conociera. Sabe, usted camina como quien ya decidió que no la detienen, ni los años, me dijo sin más. Le sonreí. No es el cuerpo, es el alma la que ya no acepta estar atada. Y seguimos caminando, cada quien en su camino.
pero con la certeza de que, por fin, el mío me pertenecía. Unos días antes de que Dalia e Iván tomaran el vuelo a Hawái. Cuando aún jugaban a las sonrisas y los te dejamos algo en la mesa para el súper. Cuando todavía fingían que todo estaba bien y que yo seguía siendo parte del decorado familiar. Salí temprano una mañana con el pretexto de hacerme unos estudios de rutina. Me puse un vestido sencillo. Recogí el cabello y caminé hasta la avenida principal. Tomé un taxi. Le di al conductor una dirección escrita a mano en una servilleta y me senté en silencio mientras el coche avanzaba por calles que cada vez me eran más ajenas. El trayecto duró menos de 20 minutos, pero algo en mí supo que el regreso sería mucho más largo. Al llegar, leí el letrero solo de reojo, como si no quisiera confirmarlo del todo. Residencia Armonía. Cuidado integral para adultos mayores. Era un lugar limpio, ordenado, con jardines podados al centímetro, techos rojos y bugambilias en flor que trataban de suavizar la geometría rígida del edificio. Olía a lavanda artificial y a algo más que no supe nombrar. Tal vez a resignación. Toqué la puerta principal con el mismo nudo en la garganta que se siente antes de entrar a un cementerio. Me recibió una mujer de unos 40 años, con bata blanca, gafas colgando de una cadenita dorada y una sonrisa tan perfectamente medida que dolía más que una mueca honesta. Se presentó como la directora, la licenciada Gómez. Me ofreció un té de manzanilla. Acepté, aunque lo que en realidad deseaba era marcharme antes de que mi sombra se quedara pegada a esas paredes. ¿Viene por recomendación de alguien?, preguntó mientras me conducías a una sala común donde un televisor mostraba un noticiero sin volumen y dos mujeres dormían en sillones de vinil, con una manta hasta la cintura y las cabezas vencidas hacia adelante. Digamos que sí, respondí, sin entrar en detalles. Quiero conocer el lugar, por si algún día decido venir por mi cuenta. Ella asintió, como si escuchara eso cada semana. Me explicó con voz suave los planes de estancia, los horarios de comida, las actividades de recreación, las visitas médicas y las terapias de memoria. Su discurso era impecable, casi reconfortante, pero algo no encajaba. No se oían risas, ni siquiera conversaciones, solo el zumbido del aire acondicionado, los pasos arrastrados de algún residente invisible y el eco sordo de una vida pausada. Tenemos habitaciones individuales, todas con baño privado. Mucha gente empieza viniendo por temporadas cortas. A veces los hijos trabajan y no tienen cómo cuidar a sus padres. ¿Y si alguien no quiere venir?, pregunté, interrumpiéndola. Se detuvo apenas un instante. Su sonrisa no cambió, pero la voz bajó un poco. Bueno, eso depende de cada familia. A veces es por seguridad, por salud emocional. Nadie quiere ver a su madre sola o con riesgo de caer. No es abandono, es apoyo. Me miró directo. No con crueldad, sino con lástima. Una lástima pulida, institucional, casi amable. Como si ya me hubiera puesto la bata beige. Como si ya me viera como parte del inventario. Tomé un sorbo del té. Estaba frío. Lo dejé sobre la mesita de vidrio. Licenciada, le dije, con la voz clara pero sin dureza. Si algún día usted me ve aquí, será porque yo lo decidí. Porque vine con mis propias piernas. No porque alguien me empujó con excusas envueltas en cariño. Porque esto. Y señalé el techo. Las paredes sin historia. La ausencia de alma no es vida. Es espera. Y yo no estoy dispuesta a esperarme a mí misma desde una silla acolchada, mientras otros hacen su vida lejos. Ella no respondió. Solo asintió, como quien ya entendió que no tiene nada más que ofrecer. Me levanté con calma. Le agradecí su tiempo. Sin sonrisa, salí caminando despacio, pero con cada paso más firme, y fue en ese instante, bajo el sol de la mañana.
cuando supe con certeza que eso era lo que Dalia e Iván tenían planeado. Que ya habían preguntado todo, que ya habían venido, que ya habían evaluado mi futuro sin mí, y que solo esperaban un tropiezo, una caída, un olvido. Cualquier excusa decorada con amor para poder encerrarme sin culpa, pero no me olvidé de mí, y no me caí. Me levanté sola y caminé en la dirección contraria. Esa noche, después de cenar sola en la terraza del hotel, sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino de intuición. Algo que venía desde adentro, como un susurro que llevaba días agazapado y, de pronto, se atrevía a hablarme. Era momento de abrir la caja azul. La había traído conmigo desde el inicio del viaje. No ocupaba mucho espacio, pero pesaba más que mi maleta entera, no por su contenido, sino por lo que representaba. La había escondido entre las prendas dobladas con más cuidado, entre las libretas y las bufandas que aún conservaban el olor de casa. Era simple, de cartón grueso, con una cinta deshilachada alrededor y el nombre de Germán escrito en la esquina, con esa caligrafía firme que supe reconocer, incluso cuando todo lo demás en él empezaba así a apagarse. Encendí la lámpara tenue del velador. Abrí la ventana para que entrara el murmullo del mar. Y coloqué la caja sobre la cama. El ventilador del techo giraba lento, como si también supiera que ese momento requería calma. No la abrí de golpe. Pasé los dedos por la tapa, acariciando su textura como quien acaricia una herida antigua, ya cerrada, pero que aún guarda memoria. La destapé con ambas manos, como quien abre un cofre que no guarda joyas ni secretos ajenos, sino pedazos de sí misma. Lo primero que vi fue un sobre sellado. Llevaba mi nombre escrito con tinta negra para el oirá. Cuando ya no haya ruido, lo abrí despacio, sin romper nada. Dentro había una carta, escrita con su letra de siempre, en papel amarillento por los años. No era larga, pero cada línea pesaba más que 100 discursos. Mi amor, si alguna vez llegas a sentirte vieja, pequeña, invisible, si alguna vez alguien intenta borrarte de tu propia historia, recuerda esto. Lo que más pesa en esta vida no son los años, ni los silencios de otros. Es lo que no se dice, lo que uno calla por no incomodar, por no romper la paz ajena. Tú tienes una voz. No permitas que te hagan dudar de ella. Esta casa fue tuya desde que la imaginamos. Tú elegiste los colores. Tú llenaste los cuartos de vida. Tú tejiste el hogar que fuimos. Nadie puede quitártelo sin que tú lo entregues. Y yo sé que no lo harás. Cuando te digan que te sientes, ponte de pie. Cuando te digan que te calles, escribe. Cuando te digan que te vayas, quédate en ti, con todo mi amor eterno. G. Tuve que dejar la carta sobre la cama para respirar. Las lágrimas no fueron bruscas. Cayeron como llovizna cálidas suaves, necesarias. No de tristeza, sino de claridad. No estaba sola. Nunca lo estuve. Germán, incluso en la muerte. Me hablaba con una ternura que ni la ausencia había podido borrar. En el fondo de la caja, cuidadosamente envuelta en una carpeta vieja, encontré la escritura original de la casa, firmada por los dos, año 1992. Recordé ese día como si fuera una película muda, yo con un vestido lila, él con camisa arrugada y manos temblorosas. Los dos firmando algo que pensábamos duraría generaciones. Junto a ella había varias fotos. Una de Dalia en su primer día de clases, con la mochila roja más grande que su espalda. Otra de Iván soplando las velas de su pastel de 3 años, con la cara manchada de betún. Y una nuestra, los dos abrazados junto al limonero que plantamos cuando nos mudamos. Esa foto la tomamos con cámara instantánea, y aún conservaba el color, como si se resistiera al paso del tiempo.
Las miré con un nudo en el estómago, no de rencor, de duelo, porque entendí que no solo lloraba lo perdido, sino también lo que nunca llegó a ser. Ese hogar que soñamos, esa familia que parecía sólida, tenía grietas desde antes. Yo solo tardé más en verlas. Guardé las fotos en un sobre, la escritura en su carpeta, y volví a cerrar la caja. Pero la carta no. Esa la doblé con cuidado y la coloqué en el cuaderno donde había estado escribiendo desde mi llegada. La puse al final de la página que decía: «Estoy aprendiendo a elegir lo que sí merezco». Apagué la luz, dejé la ventana abierta y me acosté con el sonido del mar como arrullo. Por primera vez en muchos años, no soñé con voces ajenas, ni con casas que se caían, ni con miradas que me ignoraban. Soñé conmigo, de pie, en voz alta, y sin miedo. La llave giró con un clic firme. No era pesada ni antigua, ni tenía historia todavía. Pero en su simpleza, en ese sonido limpio al abrir la puerta, sentí algo que hacía años no sentía pertenencia. El nuevo departamento en Oaxaca no era grande, pero tenía lo esencial para empezar de nuevo. Y sobre todo, tenía luz, mucha luz. Las paredes estaban recién pintadas en blanco mate, sin cuadros, sin recuerdos colgados, pero listas para los nuevos. Al fondo se veía una terraza estrecha con vista a los tejados rojizos del barrio, y en el silencio que la envolvía, algo dentro de mí también se aquietó. No tenía lujos, ni muebles caros, ni historia decorativa que contar, pero tenía ventanas abiertas y silencio. El silencio bueno, el que no juzga, el que no empuja, el que simplemente deja ser. Andrés, el casero, un hombre amable de voz tranquila, me había dejado una pequeña maceta con albahaca en la cocina, para que le dé sabor a sus días. «Señora Eloíra», me dijo con una sonrisa al entregarme las llaves. No era el gesto, era el tono. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba sin condescendencia, sin impaciencia, sin la mirada de quien ya te dio por vencida. Los primeros días pasaron lentos, como si el reloj también hubiera decidido respetar mi pausa. Caminaba por el mercado como turista sin apuro. Me detenía a oler los mangos, a tocar las servilletas bordadas, a escuchar a las señoras discutir el precio del queso fresco. Descubrí una tiendita escondida donde vendían pinceles, óleo y papeles de algodón. Entré sin intención de comprar, pero salí con una bolsa llena, como quien vuelve a casa sin saber que estaba regresando. Al regresar, coloqué los materiales sobre la mesa del comedor. Al lado de la planta de albahaca, ese rincón, pensé. Ya sabe que ahí va a nacer algo nuevo. Volver a pintar no fue un acto de talento, fue de honestidad. Las manos estaban torpes, sí, pero la emoción era clara. No buscaba belleza, ni técnica. Buscaba aire, espacio interno. Pintaba sin tema, sin juicio, sin intención de mostrarlo a nadie. Colores que hablaban por mí cuando las palabras ya no alcanzaban. Trazos que me recordaban que aún sabía crear, que algo dentro de mí aún estaba intacto. Una mañana, en el mercado, una niña me ofreció una bugambilia en una lata reciclada. «Para su ventana», dijo con una sonrisa tímida. La compré, la puse junto a la albahaca. Luego vino una lavanda y una suculenta que parecía de otro planeta. Poco a poco, sin planearlo, la terraza se fue llenando de verde, de vida, de respiración. No era una casa grande, pero respiraba conmigo. Y eso bastaba. A veces pensaba en Dalia, en Iván, no con rabia, sino con una distancia serena, como si fueran personajes de un capítulo anterior, personas que creí conocer y que, quizás, nunca me conocieron a mí. Pensaba también en la caja azul, en la carta de Germán, en lo que pesan las palabras no dichas.
y me repetía, casi como mantra: ya no debo nada. Una tarde, mientras acomodaba libros en una repisa improvisada, encontré uno de tapas duras que solía leerle a Dalia cuando era niña, en la primera página, con letra infantil. Decía: para mamá, que siempre cuida. Lo cerré despacio. No lloré, lo guardé con cuidado, como se guarda algo frágil que no duele. Pero aún pesa. Me preparé una infusión de manzanilla. Abrí el cuaderno nuevo donde venía escribiendo desde que llegué. Y en la primera hoja anoté con tinta negra: me dijeron que cuidara la casa, y lo hice. La cuidé tan bien, que ahora es mía. Por fin. Porque no hablaba de ladrillos, ni de techos, ni siquiera de herencias. Hablaba de mí, de este cuerpo cansado que aún camina, de esta voz que ya no tiembla, de esta vida que, por primera vez en tantos años, me pertenece entera. Y esa noche, al cerrar la libreta, supe que el hogar no siempre es donde uno empieza. A veces es donde, por fin, uno decide quedarse. La terraza de su nuevo departamento en Oaxaca no es grande, pero tiene la vista justa el campanario de una iglesia antigua, el vaivén de las bugambilias en la casa vecina y, al fondo, los tejados que cambian de color con la luz del atardecer. Eloíra se sirve una copa de vino tinto con manos serenas. Ya no tiemblan como antes, ni por la edad, ni por el miedo. El teléfono vibra una vez más. Sabe de quién es. No necesita leer el mensaje para saber que dice algo como: por favor, mamá, solo dinos dónde estás. No hay rencor en su rostro, ni burla, solo una paz densa, intacta, como si por fin hubiera encontrado el idioma exacto para hablarse a sí misma. Toma el celular, lo observa unos segundos y lo apaga sin dramatismo. No lo lanza, no lo esconde. Simplemente lo guarda en una caja de madera que ella misma forró con papel azul años atrás. La misma caja donde ahora guarda las cartas de su esposo, sus pinceles, su libreta nueva y el contrato de renta del lugar que, por primera vez en mucho tiempo, ella eligió con libertad. Respira hondo. El aire huele a tierra mojada, a pan recién horneado de la panadería de abajo y a geranios. Su planta favorita floreció esa mañana. Ella lo tomó como señal. No se arrepiente, ni de haber vendido la casa, ni de no avisar, ni siquiera de haber escuchado aquella conversación por altavoz que lo cambió todo. Se arrepiente solo de una cosa: haber callado tanto tiempo. A veces piensa: la lealtad malentendida es otra forma de cobardía. Ella no quiere ser leal a la culpa, ni al sacrificio heredado como mandato de género. Quiere ser leal, por fin, a la niña que fue, a la joven que pintaba en patios alquilados, a la madre que sostuvo con uñas y dientes una familia entera, y a la mujer que ahora, sin pedir permiso, vuelve a respirar sin miedo. La voz de su esposo parece regresar cada vez que lee sus letras. Lo que más pesa en esta vida es lo que no se dice. Y esta vez lo dijo todo, no con gritos, con actos, con firma notarial, con maletas hechas a escondidas, con mudanzas discretas, con silencios elegidos. Se sienta en el sillón más cercano a la barandilla. Observas a una pareja mayor caminando del brazo por la banqueta de enfrente. Él le acomoda el sombrero a ella, y ella le ofrece una sonrisa sin dientes, pero con historia. Eloíra sonríe también. No necesita estar con alguien para sentirse acompañada. Lo descubrió apenas hace unos días, mientras caminaba por el mercado de Tlacolula, y una niña le regaló una flor de papel sin razón. Su departamento es pequeño. Sí, pero no le falta nada. Tiene luz, paredes blancas y espacio suficiente para colgar sus cuadros. Ha vuelto a pintar, sin intención de vender, sin buscar aprobación, solo por el placer de ver cómo el color nace del trazo.
En su libreta más reciente escribió esta frase: con tinta roja. No gané, solo dejé de perder. Y eso, a mi edad, es otra forma de victoria. No quiere aplausos, no quiere reconocimientos tardíos. Le basta con no despertarse cada día esperando no molestar. Le basta con no vivir sintiéndose una carga, una intrusa, una vieja más. A lo lejos, las campanas suenan anunciando la misa de las 7. Eloíra cierra los ojos un momento, no para rezar, sino para agradecerse por no haberse quebrado, por haber elegido empezar de nuevo. Hay mensajes que nunca serán respondidos. Y está bien. No todo se soluciona con una llamada. A veces, lo más valiente que se puede hacer es no contestar, porque el silencio, cuando viene desde la dignidad, no es vacío, es refugio. Y esa noche, mientras cae la sombra sobre Oaxaca, Eloíra brinda en silencio por sí misma, por todo lo que no dijo antes y por todo lo que, al fin, decidió dejar atrás.